Bienvenidos al segundo programa de repaso del curso de Salud y Ambiente del nivel inicial. Contamos nuevamente con la participación de la profesora Evangelina Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y también con el doctor Gerardo Garfias. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que ustedes nos están acompañando también. Ellos nos acompañarán a lo largo de este y el próximo programa. Así que no se los pierdan y acompáñenme a dar inicio. A ustedes, amigos, quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Los números telefónicos aparecerán en su pantalla. Recuerden que su participación para nosotros es lo más importante. Hoy hablaremos de la alimentación y de cómo prevenir algunas enfermedades asociadas a la higiene de lo que comemos. Recordemos primero algo sobre la importancia de la alimentación. Veamos el siguiente segmento. Recuerden que nuestra salud y la de nuestra familia depende en buena parte de lo que comemos. La base de una buena alimentación consiste en incluir los diversos tipos de alimentos que nos proporcionan carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y proteínas. También es importante beber por lo menos 2 litros de agua al día. Los alimentos se pueden clasificar de muchas maneras. Ninguna es mejor que otra. Una de las más sencillas y útiles es la clasificación que hace el Instituto Nacional de la Nutrición. Esta clasificación considera los diversos tipos de alimentos distribuidos en 3 grupos básicos de la siguiente manera. Grupo 1. Cereales y tubérculos. Grupo 2, frutas y verduras. Grupo 3, leguminosas y productos de origen animal. Imagínense una pirámide. El tamaño de sus niveles indica la proporción del consumo diario. En la base se encuentran el maíz, el trigo, el arroz, el centeno, la cebada y sus derivados. Estos alimentos se conocen como cereales. En este primer grupo también están la papa, la yuca, el camote, el jengibre y el salsifí, que se conocen como tubérculos. En el segundo nivel se encuentra el grupo de las frutas y las verduras, representado por alimentos como tunas, plátanos, melones, capulines, manzanas, duraznos, peras, ciruelas, sandías, papayas, fresas, naranjas, pepinos, guayabas, quelites, ejotes, chayas, brócolis, espinacas, calabacitas, jitomates, nopales, lechugas, zanahorias y flores de calabaza, entre otros muchos ejemplos. En el tercer nivel de la pirámide se encuentran el frijol, la lenteja, el garbanzo, el haba, la alubia, el alberjón, la soya, el ayocote y el mongo, que son conocidos como leguminosas. En este mismo nivel están los productos de origen animal, como las carnes blancas o rojas, vísceras, huevos, leche y sus derivados. En la parte superior de la pirámide se encuentran en una porción muy pequeña los azúcares y las grasas, manteca, aceite y mantequilla, que son considerados alimentos accesorios. Su consumo diario debe ser mínimo, ya que pueden estar contenidos en otros alimentos, por ejemplo, los azúcares en las frutas y las grasas en productos animales. La mayoría de los alimentos contiene al mismo tiempo varios nutrimentos, pero siempre destaca más el aporte de alguno de ellos. Eso los hace diferentes. Por ejemplo, los alimentos del grupo 1 de cereales y tubérculos contienen una buena proporción de carbohidratos y si se comen con cáscara, proporcionan fibra. Los alimentos del grupo de frutas y verduras aportan vitaminas, minerales y fibras. Las leguminosas y alimentos de tipo animal proporcionan proteínas. Sin embargo, es mejor consumir proteínas vegetales,
porque no contienen colesterol y sí aportan fibra. Entre mayor sea la variedad de alimentos que comamos, mayor será la posibilidad de brindar a nuestro cuerpo la materia y energía que necesita. Muchas de las enfermedades que padecemos se deben a carencias o excesos en lo que comemos. ¿Qué podríamos hacer para encontrar el equilibrio entre lo que nos gusta, lo que podemos comer y lo que es mejor que comamos? Dediquemos un tiempo a planear lo que vamos a comer y también un tiempo para comer. Lo ideal es hacer de la comida un momento de agradable convivencia. ¿Y luego qué más te pasó? Una dieta recomendable es aquella que se adquiere a un bajo costo y que cumple con las siguientes características: completa, equilibrada, inocua, suficiente y variada. La dieta completa se logra incluyendo y combinando cada día productos de los 3 grupos. Una dieta equilibrada es aquella en la que se mantienen las proporciones adecuadas según la pirámide de alimentos. Se dice que una dieta es inocua cuando los alimentos que comemos están libres de microbios, sustancias tóxicas y contaminantes. La dieta es suficiente cuando permite un crecimiento y desarrollo normales en el niño y cuando permite al adulto mantener su peso y energía dentro de los requerimientos de su organismo. Para lograr una dieta variada, repita lo menos posible un mismo producto. Mejor altérnelo con otros del mismo grupo, sobre todo en el caso de las frutas y verduras que ofrecen una gran diversidad. Utilice alimentos de la estación, son más baratos. Para dar inicio a nuestro programa, nos gustaría que nos recapitularan acerca de la importancia de la alimentación y de las opciones que tenemos para mejorarla. ¿Cómo no? Con mucho gusto. La alimentación es un factor muy importante que influye en nuestra salud. Esto significa que si tenemos una buena alimentación, estaremos en mejores condiciones de funcionar bien, de desarrollar todas nuestras actividades cotidianas y también de enfermarnos menos. Para llevar a cabo una buena alimentación es importante considerar las características que ésta debe tener. Por ejemplo, una buena alimentación considera ser completa, variada, equilibrada, adecuada, higiénica y suficiente, entre otras características. Cabe señalar que para poder llevar a cabo una buena alimentación es importante planear. Esto significa que debemos de saber qué queremos desayunar y qué necesita nuestro cuerpo, o qué queremos comer o cenar, si es que acostumbramos a alimentarnos 3 veces al día. Pero independientemente de los hábitos que tengamos para alimentarnos, es importante considerar que cada una de nuestras comidas pues contenga las características en lo posible. De esta manera estaremos mejor alimentados. Ahora, también es importante considerar que podemos sustituir algunos alimentos, ¿sí? La sustitución es muy importante porque a veces pensamos que siempre en nuestras comidas debe haber algún tipo de carne, lo cual no es necesario. Podemos sustituir muy bien las carnes por leguminosas, por ejemplo, consumir alimentos de la estación, y esto favorecerá pues nuestra economía familiar, nos mantendrá bien alimentados, que es equivalente a estar bien nutridos, y en consecuencia pues estaremos sanos. A lo largo de la semana hemos recibido varias preguntas de ustedes. Voy a dar lectura a una de ellas. El señor Mario Jiménez del Distrito Federal pregunta: ¿por qué algunos médicos dicen que necesitamos comer carne y otros aseguran que su consumo hace daño? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bien, Edna, mira, quisiera decirle al señor Mario que yo diría algo un poco diferente. Desde mi punto de vista, creo que el consumo de carne no es tan necesario. Creo que bien podemos sustituirlos por otro tipo de alimentos. Hace un rato la profesora Evangelina lo mencionó y eso me parece muy adecuado. Creo que podemos sustituirlo por algunas leguminosas, por algunos otros alimentos, y no necesariamente tenemos que estarlos consumiendo. Aquí vale la pena mencionar que algunas personas que acostumbran a comer carne del diario, muy probablemente en el futuro llegarán a tener algún problema por esa situación de estar consumiendo alto cantidad de carne o de proteínas, ¿verdad? Esto les puede causar algún problema en el futuro.
Sin embargo, también la disminución en el consumo de ellos también nos puede causar algún problema. Por eso debemos de buscar el equilibrio, el consumo adecuado, y esto nos permite mantenernos sanos. Recordemos que las proteínas son importantes para un buen desarrollo desde que nacemos y durante todo nuestro periodo de existencia, ¿verdad? Señor Jiménez, recuerde que los extremos son los malos. A ustedes, amigos, les recuerdo que pueden seguir comunicándose con nosotros a lo largo del programa. Los invito a que observemos juntos el material que hemos seleccionado, el cual nos remite a lo que nos ocurre cuando descuidamos la higiene de nuestros alimentos. ¿Recuerda la última vez que tuvo diarrea? ¿Cuál fue su causa? ¿Qué efectos le provocó? ¿Cómo pudo prevenirla? ¿Qué debió hacer para tratarla? ¿Y cómo evitó que se agravara? El hecho de evacuar más de 3 veces en 24 horas indica que tenemos diarrea. La diarrea es un síntoma de una enfermedad. Las diarreas más comunes son las causadas por infecciones intestinales, que ocurren por el consumo de agua y alimentos contaminados por microbios. Parásitos, como las amibas y las lombrices. Intoxicaciones por comer alimentos en mal estado. Exceso de tensión nerviosa, provocada por los problemas que enfrentamos a diario. Y por comer alimentos en exceso. Entre todas estas causas de la diarrea, las más peligrosas y frecuentes son las infecciones intestinales. A ellas debemos prestarles la mayor atención, sin descuidar las otras, por supuesto. Las infecciones intestinales, causantes de las enfermedades diarreicas más graves y frecuentes, se producen cuando entran por la boca microbios contenidos en el agua o los alimentos. Al llegar los microbios al intestino, inician la infección, adhiriéndose a la pared intestinal, invadiendo sus células o produciendo sustancias tóxicas. Dependiendo del tipo de bacteria o virus y de las condiciones de nuestro cuerpo, el proceso de multiplicación o incubación de los microbios dura varios días. En un principio, los microbios no causan malestar sino hasta que son tantos que nuestro cuerpo protesta. La diarrea actúa entonces como un mecanismo natural de defensa contra la infección, con el cual se eliminan los microbios y las sustancias dañinas que producen. Gracias a este mecanismo de defensa, nuestro organismo logra deshacerse de lo que le afecta sin ayuda de medicamentos. Pero no siempre ocurre así. En especial si las evacuaciones son muy abundantes o frecuentes, además de un malestar general y dolor abdominal intenso. El proceso a veces se agrava por la presencia de vómito, fiebre y sudor. Las diarreas mal atendidas en los niños o en los ancianos pueden ser muy graves y requieren de ayuda médica oportuna. Por ello, cuando tenemos una diarrea provocada por una infección intestinal, debemos recibir atención médica sin perder tiempo y así prevenir daños mayores. Las toxinas generadas por los microbios en el tubo digestivo ocasionan que el intestino se mueva más rápido, con mayor fuerza y que pierda su capacidad de absorber el agua y las sustancias nutritivas de los alimentos. Al mismo tiempo, la parte interna del intestino se irrita mucho, incluso llega a sangrar e incrementa sus secreciones. La diarrea ayuda a que los microbios y las toxinas sean arrastrados y que salgan del cuerpo. Por desgracia, junto con ellos se expulsan también el agua y los nutrimentos, lo que causa la deshidratación y la desnutrición. Sin duda, la desnutrición nos debilita, reduce nuestras defensas, retrasa el crecimiento y da pie a otras enfermedades. Pero lo más urgente es controlar la deshidratación, pues es la principal causa de muerte de las personas con diarrea, sobre todo en niños menores de 1 año y en los ancianos.
¿Cómo podemos saber que un niño se está deshidratando? ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de la deshidratación? Evacuaciones líquidas abundantes, sed excesiva, boca y lengua muy reseca, decaimiento, palidez, falta de apetito, vómito, fiebre, irritable o llorón. Si no actuamos rápido ante los primeros síntomas de que nuestro cuerpo ha perdido demasiados líquidos, aparecen señales de alarma indicando que se ha agravado la deshidratación. En los casos graves de deshidratación, la diarrea dura más de 2 días y los enfermos orinan poco u oscuro o dejan de hacerlo. Si hay fiebre, puede alcanzar más de 38 grados centígrados y en 1 o 2 horas realizan varias evacuaciones líquidas o vomitan con frecuencia. Los niños tienen la mollera hundida, lloran sin lágrimas, la piel se torna plegadiza como cuando se exprime un trapo mojado. Ante cualquiera de estas señales de alarma, hay que actuar pronto y acudir a la clínica u hospital más cercano, porque la vida puede perderse. ¿Qué les parece si continuamos con el programa con la siguiente pregunta, que seguramente es de interés para todos? ¿Qué factores son los que participan en el desarrollo de las enfermedades diarreicas? Sí, me gustaría contestar la pregunta. Sí. Son varios los factores que intervienen en el desarrollo de las enfermedades diarreicas. Uno de ellos, muy importante, es la higiene de los alimentos y del agua que consumimos, la higiene personal, y también es muy importante considerar dentro de estos factores el hábito de consumir alimentos en cualquier lugar. ¿Por qué? Bueno, porque pueden no estar higiénicamente preparados, lo mismo las aguas frescas. Entonces, ese factor es muy importante, la higiene de todo lo que consumimos. Por otro lado, también es importante considerar otros factores que tienen que ver con la comunidad donde vivimos. Puede ser que haya escasez o falta de agua potable, o bien que las calles no estén pavimentadas, o que haya grandes montones de basura, o que también la convivencia con perros u otros animales se dé sin ninguna precaución. Todos estos factores de alguna manera influyen mucho en el desarrollo de las enfermedades diarreicas y por tal motivo es importante considerarlos para disminuir esta frecuencia y de esta forma también disminuir la posibilidad del desarrollo de enfermedades diarreicas y obviamente conservar la salud. Aquí yo quisiera agregar, existen otros factores también como es la falta de drenaje, como es la falta de agua potable y pues para ello podemos convocar a nuestros vecinos, trabajar en comunidad para buscar que se introduzca el agua potable, que tengamos drenaje y una serie de medidas más que contribuirían a nuestra salud. A mí me gustaría, aprovechando esto que estamos mencionando ahorita, para plantear un problema que nos hicieron llegar y me gustaría decirles, ¿no? Que analizáramos la siguiente situación, que propongan qué harían si fuera su caso. Supongamos que alguno de nuestros amigos acaba de establecerse en un predio, ¿sí? Que no cuenta con drenaje, tiene una sola toma de agua y no cuenta con pavimentación, por lo cual hay mucha tierra en el ambiente. La pregunta es la siguiente: ¿qué acciones pondrían en marcha para prevenir las enfermedades diarreicas y qué podría hacer a nivel individual y comunitario? Pues bien, amigos, esperamos sus respuestas. Ahora recordemos juntos qué son y cómo llegan a nosotros ciertos inquilinos dañinos. Las enfermedades parasitarias están distribuidas en todo el mundo, pero son más frecuentes en los países en vías de desarrollo, con climas templados y tropicales y con deficiencias de servicios. En México, las parasitosis intestinales afectan principalmente a niños y jóvenes. 1 de cada 4 habitantes en nuestro país tiene algún tipo de parásitos. Si consideramos que la población asciende a unos 92 millones de habitantes, podemos estimar que hay más de 23 millones de personas parasitadas. Los parásitos forman un verdadero zoológico con especies diversas y temibles. Empecemos por los que viven encima de nosotros, tales como las pulgas, las chinches, los piojos y las garrapatas.
Estos parásitos externos causan daños a la piel, se alimentan de ella y de nuestra sangre. Además, al picarnos facilitan la entrada al organismo de diversos microbios. Otros animales de este zoológico son los parásitos microscópicos, que se desarrollan en el interior de algunos insectos chupadores de sangre, como los mosquitos. Ciertos mosquitos pueden transmitir enfermedades como el paludismo, la oncocercosis, el mal de Pinto y el dengue. También existen parásitos intestinales de todas formas y tamaños. Algunos de ellos son tan pequeños que no se ven a simple vista, como las salmonelas y las amibas, grandes enemigos de la salud. Hay otros más grandes, a los que los médicos les llaman gusanos, como los oxiuros o los alfilerillos, que miden menos de 1 centímetro cada uno. Entre estos gusanos se halla también la lombriz intestinal, que mide de 15 a 30 centímetros y tiene una forma parecida a la lombriz de tierra, pero de color blanco o rosado. Hay parásitos que llegan a medir hasta 18 metros, como la solitaria, que ocasiona 2 enfermedades distintas. Una de ellas es la teniasis, enfermedad causada por el gusano adulto que se aloja en el intestino, y la otra es la cisticercosis, enfermedad causada por la forma larvaria de la solitaria que se aloja y enquista en diversos órganos como los ojos, los músculos o el cerebro. ¿Sabía usted que los parásitos tienen gran capacidad para adaptarse a diversas condiciones extremas y que esto ha asegurado su supervivencia? La solitaria se parece a un tallarín y tiene en su cabeza ganchos y ventosas que se adhieren al intestino. La solitaria carece de aparato digestivo, circulatorio y respiratorio, pero cuenta con un aparato reproductor muy desarrollado, de modo que prácticamente lo único que hace es instalarse, absorber las sustancias nutritivas elaboradas por el individuo al que parasita y reproducirse. Otra de las adaptaciones más sorprendentes que tienen algunos parásitos es su capacidad para enquistarse. Estos parásitos, al encontrarse en un medio desfavorable, como la sequía, el frío o el calor extremos, desarrollan una envoltura protectora. A este proceso se le conoce como enquistamiento o fase de quiste. En ese estado permanecen hasta que encuentran las condiciones óptimas para deshacerse de esta capa y continuar su ciclo de vida. Esta capacidad la tienen algunos parásitos como las amibas y la solitaria. En el caso de la solitaria, los quistes protegen a las larvas, que son sus hijos recién nacidos. ¿Qué tal? Sí que son de temer esos inquilinos dañinos, ¿verdad? Ahora los invito a que pasemos al último tema del día de hoy, el cólera. Así es, ¿quién de nosotros no ha escuchado hablar de este tema? Doctor, ¿usted nos puede recordar qué es y cómo se contrae el cólera? Es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Vibrio cólera. Esta bacteria generalmente afecta el aparato digestivo y del aparato digestivo lo que más afecta es el intestino delgado. Provoca una pérdida excesiva de líquido. Si no se atiende pronto, pues la persona puede fallecer en poco tiempo. Una manera de prevenirla pues es evitar defecar en el suelo, ¿verdad? De esta manera creo que tendríamos la posibilidad de que el germen o la bacteria no se propagara. Aquí también vale la pena mencionar que una manera de cómo la enfermedad se propaga es precisamente porque una persona enferma manipula alimentos, contamina el agua y de esta manera las personas sanas adquieren la bacteria y en poco tiempo empiezan con la sintomatología. Hemos preparado para ustedes una sección muy interesante, en la cual tendremos oportunidad de platicar con el doctor Mario Alberto Rodríguez Rodríguez. Él es profesor titular del Departamento de Patología Experimental del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Mario Alberto, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Doctor, la amibiasis, el paludismo, el dengue y el cólera son enfermedades bastante frecuentes en México. ¿Qué puede hacerse para reducir su frecuencia? Las condiciones sanitarias son las que influyen bastante en la propagación de estas enfermedades. Por ejemplo, la amibiasis es una enfermedad intestinal que se transmite por medio de quistes, de células metabólicamente poco activas. Estas salen junto con las heces, es decir, al defecar uno salen estos microorganismos y
bueno, la verdad es que estas heces que salen junto con los excrementos contaminan alimento o agua, y eso es, una vez ingeridos por otros seres, como se infectan. Entonces, si tuviéramos unas condiciones sanitarias adecuadas de desecho de este tipo de defecaciones, pues no defecar al aire libre, tener una higiene mayor, se podría eliminar. Por ejemplo, con el cólera es exactamente el mismo tipo de transmisión fecal oral. Y del paludismo, bueno, este es más bien, esta enfermedad es transmitida por un mosquito. El mosquito transmite el parásito. Entonces, ahí también las condiciones ideales para recrear el organismo, desgraciadamente, también se da en nuestro país, en las zonas costeras. En el campo científico mexicano, ¿qué se ha hecho por combatir estas enfermedades? De paludismo hay incluso un centro en Chiapas, donde el problema es grave, el centro de paludismo de Tapachula, Chiapas, en donde se están enfocando al tratamiento de esta enfermedad, tanto atacando al parásito que en sí produce la enfermedad, como al mosquito que transmite el parásito al picar a los seres humanos. En cuanto a la amibiasis, también en México, como es un país donde desgraciadamente es bastante la gente que sufre de este problema, también hay varios grupos de investigación que se dedican a resolver este problema. Hemos colaborado en conocer factores de virulencia de la amiba, como es la ingestión de la célula blanca, es decir, la amiba se come a las células que infecta. Entonces nosotros encontramos una correlación entre capacidad de fagocitar y la virulencia. Muy importante la labor del doctor Rodríguez, sobre todo por la trascendencia de sus investigaciones en favor de la salud. Quiero agradecerles que se estén comunicando con nosotros. Hemos recibido muchas respuestas de nuestro público a la pregunta que les hicimos. ¿Qué les parece si les damos lectura a algunas de ellas? A ver, doctor. Claro, con gusto. La señora Elena Gómez, de la ciudad de Manzanillo, Colima, nos dice: yo vivo en una situación similar a la que se planteó. Lo que he hecho es poner en práctica lo aprendido en mi guía de salud y ambiente. Por ejemplo, los vecinos nos informamos y nos organizamos para instalar letrinas. Además, plantamos arbolitos, plantas y pastos para evitar que la tierra se levante cada vez que haya tolvaneras. Me parece muy interesante las actividades que están haciendo las personas. Creo que en la medida de que todos asumamos este tipo de actitud, podremos trabajar no solamente en este tipo de problemas, sino en otros más. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y sobre todo por haber participado con nosotros. Esperamos que les sea de utilidad y debemos subrayar que su participación es importantísima. También quiero dar las gracias a nuestros asesores por compartir sus conocimientos y sobre todo su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Recuerden que aún nos queda un programa y esperamos contar con ustedes. Hasta la próxima.